Bienvenidos a Sefer de Libros y Autores. Hoy tenemos a una invitada muy especial a la que admiramos y queremos mucho, Mercedes Monmany. Bienvenida de nuevo a Radio Hola, Sefarad. hola de nuevo y encantada de estar con vosotros. Mercedes nos va a presentar Algo quedará de mí, su nuevo libro. Mercedes, que no sé si se puede entender como una continuidad, me imagino que en algunos aspectos sí, de otros libros anteriores como Las fronteras de Europa, Ya sabes que ya volveré. sabes que volveré, Sin tiempo para el adiós. Eso era como esos tres libros, una especie de trilogía de la memoria europea, ¿no? De los exilios de muchos autores, y no sé si Algo quedará de mí también se Pues une a esa trilogía. sí, sigo con mis sagas europeas. Yo hice un primer libro de 1500 páginas, 320 autores europeos, incluía países que no estaban integrados como Israel o Turquía, entre ellos por una serie de razones que todos sabemos, por la cercanía con Europa, etcétera. Y tuve enseguida la primera intuición, era que había un tema transversal que atravesaba todo, que era la Shoah, el Holocausto, que lo compartían todos los países por igual, bueno, cada uno a su manera. Y entonces, ¿cómo simbolizar 6 millones? Al final hice 3 retratos de mujeres que yo admiraba mucho, 3 escritoras fantásticas, de obra memorable, 2 publicadas, Irene Nemirovsky, muy conocida en su época, la poeta Gertrude Kolmar, que era prima de Walter Benjamin, una buenísima poeta expresionista berlinesa, que podía haber llegado a ser de las grandes, sin duda. Y luego una escritora de diarios que, como sucedía en aquellas épocas de aquellas terribles catástrofes, los diarios se quedaban en las casas, como sucedió con Ana Frank. Esta chica también era holandesa, 10 años mayor que ella, y es un diario magnífico, de los mejores del siglo pasado, Etty Hillesum. De los mejores. Hay gente que todavía sigue estudiando y fascinados con los diarios que dejó esta joven admirable, porque yo la admiro muchísimo, con una vitalidad, una lucidez de lo que estaba pasando, una alegría siempre y un compromiso con los otros. Luego había un tema también que atravesaba todo, que era los exilios y las migraciones, que siempre me han provocado mucha conmoción, mucha curiosidad, porque es compartido por todos los países. Siempre hemos vivido, pero yo tengo parte de la familia francesa, pero aunque aquí siempre hemos vivido con la historia de solo un exilio, nuestro exilio, y también atraviesa todos los países europeos, incluidos, claro, la Rusia soviética, que hay muchísimos, bueno, empezando por el más conocido, Nabokov, y Nina Berberova, y Irene Nemirovsky, de muchos que se fugan y empiezan a escribir en otras lenguas. Entonces, con este libro, yo también lo que quería reivindicar es el papel de las mujeres en los conflictos, en las guerras que participan. Esto era una novedad porque no formaban parte de los ejércitos. En la Primera Guerra Mundial no ves fotografía, eran conductoras de ambulancias o enfermeras, que era lo habitual de las secciones femeninas que participaban. La Segunda Guerra Mundial, pues seguimos con lo mismo, empiezan a aparecer las figuras de las espías que manejaban varios idiomas, etcétera, pero hay algo que yo quería resaltar, que es el compromiso activo, resistente, ¿no? Resistente, tomando las armas en forma de maquis, que aquí en mi libro no aparecen, son resistentes que figuran en redes de resistencia de cada uno de los países. Están un grupo de francesas, Charlotte Delvaux, Germaine Tillion, que fue mi comienzo, mi inspiración a través de su libro que se titulaba Ravensbrück, y Geneviève de Gaulle, que es una mujer poco estudiada en España, era la sobrina del general, era una estudiante que sin saber nada, sin saber en qué estaba su tío todavía, bueno, que se convierte en el líder el día siguiente del discurso de Petén, ella ya estaba haciendo actividades antinazis
en la universidad con sus compañeros. ¿Por compromiso religioso Y también? luego el compromiso religioso de una monja, de- que es una historia bastante delirante, que empieza en la Rusia, era una aristócrata, una joven aristócrata, poeta, participa de los movimientos de la Edad de Plata esplendorosa y de las vanguardias en la Unión Soviética, se casa con un bolchevique, llega a ser alcaldesa de una pequeña población, bueno, luego huye, acaba en París. Tiene ya desde hacía tiempo una crisis de espiritualidad, de que todo lo que estaba pasando, que eran las turbulencias de la historia, que quiere convertirse en monja, pero le pone al obispo de la catedral ortodoxa de París, le pone la condición de que no quiere estar en un convento, y efectivamente se dedica a ayudar a refugiados, salva a niños judíos, y en realidad muere intercambiándose con una mujer en Ravensbrück, una mujer judía que iba a ser conducida a la cámara de gas, se pone ella en su lugar. Era una poeta también, una poeta muy apreciable, y es una María Skłodowska, que es una biografía que normalmente se ha hecho dirigida a la parte espiritual, a la parte religiosa. Ella era una cristiana ortodoxa que la hacen santa, pero es toda la historia es una síntesis de esto, de las turbulencias. Ella vive todo, vive la Revolución Soviética, vive la ocupación en Francia, es una síntesis del paroxismo del siglo, que Charlotte Delvaux lo llamaba paroxismo. Dice, he vivido el paroxismo de la historia. Entonces hay todas estas francesas, hay una checa muy famosa, Milena Jesenská, la que siempre es conocida como novia de Kafka y la depositaria de las correspondencias más bellas de la historia, pero era una periodista muy conocida de la época, muy valiente, muy arriesgada. Muy antinazi. Sí, denunciaba ya en los años 30 todos estos horrores de xenofobia, de persecución a los que huían de un país a otro, el racismo fundamentalmente. Luego ayuda a muchísimos judíos y se convierte en una militante dentro de la resistencia checa. Y luego acabo el libro con una joven poeta que, como digo yo, igual que una aristócrata francesa, que también he incluido, que estaba dentro de la resistencia, que muere en Ravensbrück a los 25 años, esta joven es una joven poeta fusilada en Ravensbrück a los 21, junto a su hermana, que claro, no deja obra tras de sí. A los 21 años pues había comenzado a escribir unos poemas, deja un poema bellísimo unas horas antes de ser ejecutada, que se llama La inquietud. Y es muy emocionante porque las otras presas sabían que era poeta, memorizaban sus poemas de memoria para no perderlos, se los aprendían. Yo lo he dedicado esta parte a esta larga serie de poetas ejecutados en la Segunda Guerra Mundial, que es nuestro conflicto más monstruoso, más cercano en el tiempo, y con unas cifras de muertos ya que no se habían conocido en la historia. Pero me intentaba resaltar estos ejércitos de mujeres en la sombra, porque André Malraux llama a la resistencia el armée des ombres, el ejército de las sombras, pero el papel de las mujeres no es reconocido hasta mucho después. Se les consideraba, bueno, pues unas colaboradoras, y no, habían sido jefes de resistencia, habían estado muy comprometidas, y quería resaltar este papel. Ya les dije en mi editorial, no quiero que aparezcan enfermeras o tal, porque realmente fueron muy comprometidas, muy valientes, representaban, como decía Germaine Tillion, en esos momentos de caos, de deshumanidad, de egoísmo, de colaboracionismo en tantísimas partes, representaban todavía la conciencia del ser humano en unas épocas que prácticamente esta definición ser humano se había perdido en muchas partes, se había normalizado todo, la brutalidad, las detenciones,
las ejecuciones, los internamientos en campos de concentración, y los que no querían ver, evidentemente, qué pasaba con tantos judíos desaparecidos, que se sabía que se habían ido al este y hacían el papel de no querer saber. Toda esta atrocidad humanitaria, estas mujeres representan, bueno, para mí son un modelo de actuación en cualquier época. Repito, ahora ya estamos más acostumbrados, y yo diría, no soy una experta militar, porque hasta determinado momento siempre se han contado las hazañas militares y está muy bien, las batallas o el desembarco de Normandía, siempre figuraban los grandes estrategas, todos hombres, evidentemente, pero no sé, no soy una especialista en estudios bélicos, pero no sé cuándo empiezan a incorporarse las mujeres en primera línea de forma más normalizada, quizás es en Israel. Que después, en vanguardia sí, pero no sé, bueno, cuando comienzan, después de la Segunda Guerra Mundial, esto está claro, bueno, Estados Unidos, clarísimamente, y en Israel, y luego, bueno, pues en Francia y tal, para la lucha en Argelia, aunque seguían siendo hombres principalmente. Ahora lo vemos mucho en Israel porque tienen servicio militar obligatorio. Entonces, bueno, era una página de la historia que no es que yo sea la primera. Bueno, en España está poco tratado, pero en muchos países europeos se está recordando esta memoria de activismo durante la guerra de las mujeres. Tomando parte en acciones de muchísimo riesgo, espías con altísimo peligro, sabotajes, transmisión, informaciones. Resistencia cultural también, periodística. Sí. Hablas de la fuerza de las palabras, ¿no? Sí, precisamente. Claro. Sobre todo a la vuelta, al regreso, todas ellas cumplen este papel porque era el que le encargaban, las que iban a las cámaras de gas, que se las llevaban en camiones y les gritaban: justicia, justicia, cuéntalo, cuéntalo, tienes que hacerlo. Y eso se les repetía mucho, sobre todo cuando se sabía que había pues un grupo de ellas, profesoras, intelectuales, que efectivamente es lo que hacen. Uno es Germaine Tillion, igual que Primo Levi, nada más llegar. Primo Levi en el 47 es cuando intenta empezar a... Lo sabéis, lo sabrán muchos oyentes, por supuesto, cuando empieza su lucha por hacer publicar Si este es un hombre. Y se lo rechazan en prácticamente todas las editoriales, incluida Einaudi, que era la grande, la comunista de aquella época, y se lo rechaza Natalia Ginzburg, de padre judío. ¿Por qué? Bueno, porque estaban sobre todo los comunistas estaban en la versión todavía de que lo importante era demostrar la lucha contra el fascismo. Estos millones de pobre gente asesinada, no se sabían las cifras, ¿no? Se consideraban los márgenes de aquella lucha, de aquella tragedia. Sobre todo no interesaba dar la imagen de los vencidos, eran las hazañas militares contra el fascismo, y se lo rechazan. Tarda 13 años en aparecer en Einaudi. Esto es, siempre lo repito, espero no ser aburrida, porque lo he ido repitiendo siempre, es increíble. Cuando recibes un texto, no solo por lo conmocionante, sino por la calidad literaria que tiene Primo Levi. En el caso de Charlotte Delvaux, ella evidentemente toma todas sus notas, empieza a publicar ya algunos artículos, pero digamos que espera hasta empieza en el año del 65 al 71, es cuando saca los 3 libros. Y ahí está claro que pone voz a esas compañeras que ya no pueden. Sí, ella le llama, me acompañan mis espectros, siempre decía mis espectros. Y hasta los 90, así no se le empieza a poner al nivel que ella merecía.
O sea, ella lo saca en el 65, pero se ve que el mundo todavía no estaba, esto es increíble, o necesitaba muchas más películas. Sí. ¿Cuánto se tarda en tomar conciencia de lo que pasó a través de las obras literarias? Es muy orientativo, porque yo he leído mucho para este libro, muchísimo, y sobre todo testimonios de mujeres. Y ves que eran pequeñas editoriales, no era, tarda en imponerse todo este relato terrible, y hay algunas que son maestras literarias, el caso de Charlotte Delvaux. Sí, o Margaret de Buber-Newman, ¿no? Sí, que nos presenta los dos campos, sí, los soviéticos y los nazis. Y es algo que después de la guerra es mal admitido, porque el vencedor junto a los aliados había sido Stalin, y no se permite decir que los dos campos, que ya insiste en que el fin era el mismo, la destrucción del ser humano, la esclavización, la humillación. Mercedes, aparte de hablar de, por supuesto, de resistencia a los nazis, a cualquier totalitarismo, al estalinismo, también el libro nos habla de solidaridad femenina, de cuidado en ese campo terrible de Ravensbrück. ¿Quieres destacar algo más de este Algo quedará de mí antes de despedirnos? Lo has traído a la actualidad. Bueno, antes perfectamente es diciendo... la pregunta que le hacían siempre a Germaine Tillion, que yo el libro lo inicio a través del libro que por casualidades de la vida en la Provenza, en una fundación donde yo estaba, en la habitación alguien había dejado 2 o 3 libros, esto es el destino, y uno se titulaba Ravensbrück, yo sabía que era. A ella la conocía por la admiración intelectual, que era un personaje muy conocido en la cultura francesa. Todorov le dedica capítulos en sus libros, y me pongo a leerlo y se me quedó grabado una frase de ella. Ella tenía una lucidez, una claridad, era una antropóloga, una socióloga, tenía una claridad de las situaciones, de los conceptos, de la diversificación de todos los componentes del campo. Y entonces se me quedó grabada una frase y me puse a investigar, ¿no? Luego quienes habían estado allí, que fueran representativas. Bueno, en el caso de Auschwitz, que escogí 3 escritoras, quienes podía yo, y para además de mostrar el pluralismo de la resistencia, una aristócrata, una monja, una poeta, una antropóloga, la esposa de un comunista y una comunista, sí, una convencida, ¿no? Una comunista Margaret, militante que era, bueno, Margarete lo era, pero luego se desdice, pero Liz London acaba la guerra y sigue siendo una comunista convencida. O sea, esa pluralidad, o católicas y liberales, que venían de las extracciones más burguesas. Entonces hay una frase que además te será muy, muy fácil de entender, porque era lo que le preguntaban a Germaine Tillion siempre: ¿cómo sobrevivieron? ¿Cómo fue aquello para salir con vida? Y ella decía, con esa claridad de conceptos de científica, decía, bueno, hay 3 cuestiones. La primera es el azar. El azar todo el mundo lo entendemos, pues que en ese momento la Gestapo vaya a buscarte y te encuentre o no te encuentre, que haya habido una delación dentro de tu grupo y que caiga todo el grupo de la resistencia. Eso, lo que es el azar. El segundo, ese círculo de seguridad dentro del campo, este cordón sanitario entre todas nosotras. Se agrupaban por lenguas normalmente, las francesas, las alemanas, las checas, para cuidarnos, para mantenernos y para protegernos. La que caía enferma, que se le daba un poquito más de la ración de pan, lo que era ese cordón. Y luego, por último, decía una cosa muy interesante, dice, la ira y la indignación que nos producía, que nos hacía querer salir con vida para contarlo, o sea, ser testimonio. Dice, esa indignación que decía, no, tengo que salir con vida para contarlo, y no puedo convertirme, los que hayan leído a Levi lo entenderán, en un musulmán. O sea, no puedo tirar la toalla y no puedo dejar de tener esas ganas de vivir para contarlo. Pues Mercedes Monmany recoge ese testigo tan importante de esas voces de Ravensbrück
y nos las trae en este Algo quedará de mí, historia de 10 heroínas de la resistencia en el campo de Ravensbrück. Muchísimas gracias por el libro y muchísimas gracias por habernoslo presentado aquí en Radio Separat. A vosotros, muchas gracias.